En marzo de 2011, el mundo se paralizó ante una amenaza invisible, silenciosa y devastadora: la radiación. Japón, una de las naciones más avanzadas tecnológicamente, enfrentaba una crisis nuclear sin precedentes. Lo que comenzó con un terremoto terminó en una catástrofe que marcaría para siempre la historia de la energía atómica. ¿Cómo se desató realmente este desastre? ¿Qué errores lo provocaron? ¿Y qué secuelas siguen presentes más de una década después? Quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones, porque hoy analizamos uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Fukushima Daiichi. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde hora local, un terremoto de magnitud 9.0 sacudió la costa noreste de Japón, en la región de Toku. Fue el sismo más potente jamás registrado en el país y uno de los 5 más fuertes del mundo desde que se llevan registros modernos. Pero el verdadero horror no fue solo el temblor. El epicentro estaba ubicado en el fondo del Océano Pacífico y el movimiento provocó un tsunami con olas que superaron los 14 metros de altura. En algunos puntos de la costa, incluso alcanzaron los 40 metros. A lo largo de la costa, comunidades enteras fueron arrasadas. Más de 18,000 personas murieron o desaparecieron. Pero uno de los puntos más críticos fue la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi, operada por la empresa TEPCO. Esta planta, construida entre los años 60 y 70, contaba con 6 reactores de agua en ebullición del tipo BWR, diseñados por General Electric. En el momento del desastre, 3 de estos reactores estaban en funcionamiento. Cuando el terremoto sacudió la planta, los reactores se apagaron automáticamente, como dicta el protocolo. Pero incluso después del apagado, los núcleos siguen generando calor debido a la desintegración de productos radiactivos. Por eso, es vital que los sistemas de enfriamiento sigan funcionando durante días. Sin embargo, el tsunami inutilizó los generadores diésel de respaldo que alimentaban esos sistemas. Las olas inundaron las instalaciones, destruyeron las bombas de enfriamiento y dejaron los reactores vulnerables al sobrecalentamiento. A medida que el calor en los núcleos aumentaba, el agua de los reactores comenzó a hervir, generando presión y acumulando hidrógeno en los edificios de contención. El 12 de marzo, el reactor 1 explotó. 2 días después, lo hicieron los reactores 3 y 2. Las imágenes de las explosiones circularon por todo el mundo. Estructuras destruidas, columnas de humo, trabajadores expuestos al peligro extremo y una nación en estado de alerta. Lo que al principio se pensó que estaba controlado, rápidamente se convirtió en una emergencia nuclear nivel 7, el más alto en la escala internacional, equiparable únicamente a Chernóbil. La radiación comenzó a liberarse al medio ambiente. Se detectaron niveles peligrosos en el aire, el suelo, el agua e incluso en productos agrícolas y marinos a cientos de kilómetros de distancia. Más de 160,000 personas fueron evacuadas de la zona circundante. Muchas de ellas, hasta hoy, no han regresado a sus hogares. Lo perdieron todo: casas, tierras, trabajos, raíces. Algunos pueblos quedaron abandonados por completo, convertidos en ciudades fantasma. Pero lo más inquietante no fue solo la magnitud del desastre, sino cómo se gestionó. Las investigaciones posteriores revelaron que TEPCO había ignorado durante años recomendaciones para mejorar la seguridad de la planta. Se sabía que los diques no eran lo suficientemente altos para resistir un tsunami de gran magnitud. Se sabía que los generadores no estaban protegidos contra inundaciones. Y aún así, no se tomaron las medidas necesarias. El Parlamento japonés, en un informe sin precedentes, declaró que el desastre fue evitable y lo calificó como un accidente causado por el hombre. La crisis también desató una tormenta política. El entonces primer ministro Naoto Kan fue duramente criticado por su gestión de la emergencia. Las autoridades locales y nacionales no se coordinaron de manera eficiente y en los primeros días hubo confusión, falta de información y contradicciones en los comunicados oficiales. Incluso se ocultaron datos claves sobre la magnitud real de la radiación emitida, generando desconfianza en la población y en la comunidad internacional. A nivel ambiental, las consecuencias aún se sienten. TEPCO construyó miles de tanques para almacenar el agua contaminada utilizada para enfriar los reactores. Esa agua, pese a ser tratada, contiene trazas de tritio, un isótopo radiactivo difícil de eliminar. En 2023, Japón comenzó a liberar parte de esta agua tratada al Océano Pacífico, una decisión respaldada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero que ha generado rechazo entre comunidades pesqueras, países vecinos y organizaciones ambientales. El proceso de desmantelamiento de la planta tomará entre 30 y 40 años.
Se necesitarán robots, nuevas tecnologías y una inversión estimada en más de 100.000 millones de dólares. Pero más allá del costo económico, lo más difícil de recuperar es la confianza. Fukushima dejó una huella psicológica profunda en el pueblo japonés. La palabra nuclear se volvió sinónimo de miedo y desconfianza. Cientos de escuelas fueron cerradas por años, las tasas de cáncer tiroideo en niños aumentaron y miles de personas aún viven con el trauma de haber sido desplazadas de sus tierras por una amenaza invisible. En el plano internacional, Fukushima cambió la política energética global. Alemania, por ejemplo, decidió cerrar progresivamente todas sus centrales nucleares. Italia renunció a sus planes de retomar esta fuente de energía. Otros países optaron por reforzar la seguridad de sus plantas o diversificar su matriz energética. El debate sobre la energía nuclear, que había sido promovida como una solución limpia frente al cambio climático, volvió a encenderse con fuerza. ¿Vale la pena correr el riesgo? Fukushima no fue solo un accidente. Fue una advertencia. Una prueba de que incluso las sociedades más avanzadas no están exentas de errores humanos, de negligencia o de consecuencias imprevistas. Hoy, más de una década después, seguimos aprendiendo de esa tragedia. Porque la energía que usamos define no solo cómo vivimos, sino cómo sobrevivimos. Si este contenido te pareció valioso, te invito a compartirlo y a suscribirte para no perderte más historias que marcan nuestro tiempo. En cada rincón del mundo hay eventos que merecen ser contados con profundidad, con verdad y con respeto. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.